no tenemos ningún nombre. No hay No. ningún, no hay ningún nombre hasta la fecha y de momento yo creo, no quiero quitar esperanzas a nadie, pero de momento yo creo que no va a salir tampoco. Yo voy a decir algo. Cuando Anon se conectó en esta videollamada, me salió su nombre y apellido. Puede que yo al acceder a la llamada, automáticamente el perfil de Google, en vez de acceder desde la cuenta de correo con la que tengo, pues, la profesional, la de Anon ASMR, puede que usara la de mi navegador predeterminada, que es la mía personal. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy en este proyecto súper especial. Hoy como invitado tenemos a Anon ASMR. A ver, Anon, la primera pregunta que hago a todos para comenzar es, ¿quién es Anon ASMR? ¿Cómo comenzó? ¿De dónde salió y surgió esta idea? Bueno, es una pregunta que me suelen hacer bastante, pero siempre la respondo de la misma manera. Pues yo diría que es un viewer o un fan más de la SMR que hace unos 4 años o algo así decidió dar el salto a empezar a grabar un contenido que le gustaba mucho y nada, para tratar de devolver un poco pues toda esa ayuda que le había brindado el SMR. Yo consumía mucho SMR y de tanto consumirlo pues se me metió la idea en la cabeza y pues sinceramente también me apetecía como tratar de ayudar a la mayor gente posible. La verdad es que yo cuando tenía 30 visitas por vídeo y un comentario de alguien que me decía que le había ayudado, pues para mí era motivación suficiente. Entonces, pues la verdad es que simplemente es eso, una persona que le gustaba el SMR, que fue grabando un contenido que le gustaba consumir y que pues al final parece que a la gente le ha gustado y aquí estoy. Ya te digo, sí, una persona totalmente normal, vaya. Ok. Y yo me imagino que, o sea, en tu caso particularmente te preguntarán muchísimo acerca de la máscara que llevas, ¿no? La verdad es que sí. A ver, cuéntanos, ¿por qué la máscara? Sí, bueno, es uno de los temas principales. Yo cada día recibo mensajes tanto en YouTube como en Instagram de si algún día voy a enseñar la cara, de cuál es mi cara y demás. Y bueno, la verdad es que siempre respondo lo mismo. Yo cuando empecé en esto de la SMR y demás, partiendo de la base de que ni mucho menos me hubiera imaginado en mi vida que iba a llegar a este público, pues empecé simplemente porque yo me quería centrar en el contenido. Es decir, yo sí podía hacer lo que hacía con una máscara puesta, sin llamar mucho la atención, sin que me llegara nada de reconocimiento y de fama, pues para mí mejor, la verdad. Sí que es cierto que a día de hoy a veces sí que me he planteado el hecho de dejar igual un poco la máscara de lado y demás, pero bueno, ya si eso entré en eso más adelante. Pero el porqué es ese, el porqué es que sinceramente no me gusta mucho el reconocimiento y demás y como mi único objetivo era ayudar a las personas, pues y veía que podía hacerlo con la máscara, me sentía cómodo pues con esa privacidad y no sé, la verdad es que básicamente también lo tenía como identidad del canal y al final pues a medida que pasaba el tiempo era como la marca de la casa, era algo que me representaba a mí y me sentía muy cómodo con la máscara sin necesidad de, no sé, de exponerme o así, la verdad. Entiendo, entonces te estás planteando una revelación de rostro, de cara, Bueno, siempre, porque creo que hablo por muchos, lo estamos esperando. sí, sí, no, la verdad es que insisten mucho con eso y yo lo entiendo al final, o sea, te quiero decir, una persona pues que lleva 4 años haciendo contenido y que todavía no ha desvelado su rostro ni una sola vez, yo entiendo la curiosidad y de hecho yo preguntaría exactamente lo mismo y no me quiero adelantar a los acontecimientos, pero sí que es algo que prácticamente desde el minuto uno lo he ido planteando. Es decir, yo siento que estoy muy unido con mi comunidad y siempre me falta, o siempre siento como que me falta dar un paso. Es decir, ellos me conocen, por supuesto, de lo poco que les he contado, la verdad es que tienen bastante paciencia con eso, pero sí que de proyectos a largo plazo muchos involucran, imagínate, pues el enseñar mi cara o tener un contacto más directo, pues eso, enseñando mi cara, si quiero hacer alguna quedada, si quiero viajar a algún país, si quiero hacer pues algo más allá, sí que involucraría pues dejar la máscara de lado. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo la contraparte de que la máscara es la identidad del canal. Es decir, el permanecer en anonimato es algo que le da pues esa esencia al canal. Entonces es como un dilema bastante grande el hecho de dar el paso, enseñar mi cara, conectar con el público y sentir que soy más yo. Y por otro lado, el hecho de abandonar como una parte del canal que también creo que es algo que nos une a todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que a veces hablo y me voy por las ramas, sí que es algo que me planteo siempre, sí que es algo que me gustaría hacer y bueno, siempre digo lo mismo y estará en caso de esta respuesta, pero sí es algo que quiero hacer a medio largo plazo quizás,
pero es algo que tengo que pensar muy bien. Es algo que tengo que pensar muy bien porque una vez lo haga ya pues no hay vuelta atrás. Entonces, pues... Pero bueno, sí, sí que es algo que me gustaría hacer, la verdad. El pensamiento te da miedo, de Ujú. repente Es algo que asusta. Es algo que asusta el hecho de decir, vamos a ver, o sea, yo si fuera por mí, yo más de un día he pensado, digo, bueno, pues hasta aquí, quiero enseñar mi cara, quiero que mis suscriptores pues sepan quién soy, que me conozcan, porque claro, es algo curioso. Yo ya estoy acostumbrado porque es mi día a día, pero por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí hablando contigo, que para mí es algo muy fuerte, porque yo antes de empezar a grabar contenido, pues sabía quién eras, veía tus vídeos y demás, y para mí el hecho de que contactemos para hacer una reunión o este podcast así, como los dos juntos, para mí es como un recordatorio de que, joder, o sea, no es que sea famoso, sino que tengo un reconocimiento que yo en mi día a día no lo veo nunca, ¿sabes? O sea, yo en la calle no me reconoce nadie, nunca nadie me ha pedido una foto, nunca tal, es algo como que yo llevo guardado dentro de mí y pues leo los comentarios y demás y me encanta, pero es como un shock de realidad, es como decir, vale, todo esto está pasando, todo esto es real, no es solo que lo vea a través de una pantalla, entonces pues sí que es raro la verdad el hecho de, no sé, como de esta, no doble vida, no doble vida porque tampoco me creo Batman, pero sí, sí que es curioso, sí. Sí, no, te entiendo perfectamente lo que, o sea, bueno, si me seguías, yo no sé si me seguías desde siempre o no sé desde cuándo Yo, me sigues, pero yo usaba una máscara también. sí, ¿No lo sabías? no, o sea, yo antes de empezar en el mundo de la SMR, yo lo que hacía era pues ver vídeos sueltos y demás y como los consumía solo una vez cada 2 días, luego ya empecé a consumirlo más a menudo, pero me salían las recomendaciones de YouTube y demás, pero no tenía ni idea de que usaras una máscara, la verdad. Desde más o menos qué año consumes ASMR o seguías mi canal. Particular tu canal igual hace 4 o 5 años. Lo descubrí bastante recientemente. Al principio veía como unos vídeos antiguos y no solo veía vídeos de ASMR de personas grabándolos, sino que había contenido de ASMR como por ejemplo, a ver, igual suena, es un poco raro, pero masajes, cortes de pelo, esas cosas me empecé a dar cuenta de que sí que me daban cosquillas, entonces yo consumí una ASMR pues de todo tipo, la verdad. No te sabría decir, en Bueno, no particular... creas que eres raro. Yo creo que aquí estamos todos por el mismo motivo, porque cuando veíamos un masajito, una tijerita, una Sí. revistica por ahí, como que nos daba Sí, sí, no. cosquillita. Se me hace relativamente raro hablar de esto porque, claro, todo mi círculo, todos mis amigos conocen el tema de la ASMR, pero hay pocos que consumen ASMR, ¿sabes? Entonces yo cuando les digo que, por ejemplo, veo un masaje callejero que le han hecho a alguien y siento cosquillas, pues claro, ellos me miran diciendo como, joder, pero si solo le está haciendo un masaje a él, no a ti, ¿no? Entonces, pues, pero eso, sí, me alegra, me alegra que no sea el único, me alegra que no sea el único y seguro que de los que nos están escuchando también hay muchas personas que lo sienten, entonces, pues bueno, me siento como en casa, así que lo sepas. Bueno, no, yo también inicié, yo me acuerdo que yo inicié con una máscara De gato. un Sí. gato, y yo me la quité cuando yo hice una promesa estúpida, en realidad, porque yo creo que si no hubiese hecho esa promesa estúpida, quizás si todavía la tuviera la máscara, como dices tú, porque yo hice la promesa estúpida de que cuando llegaba a 100.000 suscriptores me la quitaba, pero para mí eso no iba a suceder, ¿me explico? Es que, es que, es que literal, o sea, cuando empiezas el canal, para ti 100.000 suscriptores es algo que, bueno, que sí que has visto que hay gente que lo tiene, pero para ti es algo impensable. Es decir, o sea, es que te entiendo perfectamente, la verdad. Y llegó, Exacto, y entonces para llegaste, mí era un imposible, era algo que no iba a suceder y yo ajá, imagínate si llego a 100.000 suscriptores, ¿no? claro, o sea, Para mi sorpresa llegué bastante rápido, me la tuve sí. que quitar porque lo había prometido. Es que, es que, es que, madre mía, no, te entiendo perfectamente porque yo cuando empecé también en algún momento me planteé, pues fijar una cifra de suscriptores y decir, bueno, a ver, de aquí hasta que llegue, pues igual pasan 5 años y claro, pues en ese momento igual sí que me apetece quitarme la máscara. Pero sí, ya cuando llegas es como un shock, la verdad. Y qué tal? Sí. Oye, ¿y qué tal fue? Perdona que sé que, bueno, en teoría haces tú las preguntas, pero a mí me gusta mucho charlar y tal. Cómo fue el hecho de quitarte la máscara? ¿O qué sentiste? ¿O qué te dijeron en los comentarios? ¿O cómo fue la respuesta de tu comunidad? A ver, bueno, en mi caso, pues me fue muy bien. O sea, a ver, segura hice un video que escribí yo el texto muy emotivo, debe estar en el canal seguramente, se llama La Máscara.
De hecho, ni siquiera lo llamé face reveal o revelación de rostro, nada. O sea, llamé un video La Máscara Ujú. y ahí me quité la máscara. Ahí fue donde hice ver mi rostro la primera vez. Estaba súper nerviosa. No te digo cuánto estaba nerviosa. Y, y también pues me planteaba lo que decías tú, no, igualmente eran para mí 100.000 suscriptores en ese momento era demasiada gente, ¿no? Entonces yo decía, pero si yo la marca del canal es mi máscara también, y si yo después me la quito, de repente ya la gente no me quiere ver o no me va a seguir igual, porque de repente ya quité la parte de curiosidad, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, el ASMR también es algo muy íntimo, muy íntimo. Entonces, a veces, no sé si te pasa, a mí me pasaba muchísimo, no sé si a ti también te ocurre, que a veces sentía que no podía dar esa intimidad Sí. porque tenía la máscara. Sí, yo te entiendo perfectamente y creo que el sentimiento que describes es como una conexión más allá. Es decir, sí que es cierto que el hecho de conectar con la audiencia, yo de los ASMR artists que veo, pues es algo que necesito y yo muchas veces siento, no lástima, pero lo que tú dices, como que me faltaba como esa conexión un poco más cercana, más íntima y quizás a veces sí que veo la máscara como una barrera. Pero por otro lado al ser tan marca del canal y demás, considero que igual es, en vez de ser como la barrera, es como lo que nos une más. Entonces sí que tengo como ese dilema moral, pero vamos, te entiendo perfectamente. La verdad es que, o sea, según acabe, voy a irme a ver el vídeo de la máscara porque tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad, joder. Entonces, cuando me escriban comentarios de que, joder, que vaya idea lo de la máscara, que soy el primero en usar la máscara en el ASMR, yo les voy a decir, os equivocáis porque hay mucha gente detrás que ha utilizado lo de la máscara, sí, sí. Pero es que imagínate, eso sí, bueno, yo creo que también la diferencia es que cuando yo comencé, la SMR era Claro, diferente, ¿no? De hecho, cuando yo comencé había mucha gente que nos hacía ver. Había mucha gente que usaba o sea, porque yo también, yo o usaba la máscara o, o hacía tomas cerradas de, sí. Como de barbilla para abajo. exacto, solo que donde solo se veían prácticamente mis labios, ¿no? La barbilla y los labios y listo. Entonces, así nació la SMR. También yo creo que por el hecho de que daba como un poco de vergüenza, ¿no? Porque la SMR no era conocido, no se sabía qué era. Entonces, decir como que yo hago SMR, la gente te miran, todavía hoy me miran raro cuando yo le digo de repente a alguien que hago SMR, ¿no? Eso es gracioso. Yo me limito a decir muchas veces que, pues, en algún momento, pues, algún familiar o algún conocido, pues, yo qué sé, se ha enterado de alguna manera que creo contenido o que hago ASMR y yo simplemente muchas veces digo, oye, mira, sí, creo contenido para YouTube y no entro mucho más en detalles porque otra vez explicar todo el tema de la ASMR y demás, sobre todo con determinadas personas es un poco complicado. Pero sí, sí, no, la verdad es que te entiendo perfectamente porque, vamos, si te miraban raro antes cuando decías que consumías ASMR o que veías ASMR sin más, no me quiero imaginar lo que tenía que ser la sensación de decir que no solo lo veías, sino que eras creadora de contenido. Claro, hoy en día está mucho más normalizado el ASMR, está mucho más normalizado el hecho de crear contenido y prácticamente, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente crea contenido de lo que quiere y no hay tanto problema. Pero hace unos cuantos años sí que, aparte de que estaba estigmatizado el hecho de crear contenido, ya el hecho de ser creadora de contenido de ASMR sí que tenía que ser, bueno, raro y curioso por lo mínimo. Entonces, pues sí es, yo lo entiendo, la verdad. Sí, entonces muchos canales en ese momento nacimos así. Era muy normal que nacieran canales donde la gente no se hacía ver, ¿no? Ujú. Y pues bueno, yo actualmente tengo más de 2,5 millones de Qué suscriptores. qué Obviamente, me quité barbaridad. la máscara cuando tenía 100.000, o sea, solo los viejitos se acuerdan de la ¿Quién máscara. te lo iba a decir? ¿Quién te iba a decir? Yo me imagino cuando llegaste, bueno, parecido a mí, igual cuando llegaste a los 100.000 decir, bueno, ya he alcanzado como el peak, ya estoy, vamos, estoy en la cima, estoy soñando, me siento en una nube y de repente, claro, avanzas unos años y ves que tienes 2 millones. Es que a mí me parecen unas cifras, claro, nosotros como creadores, en plan, es algo que vemos a diario, es algo que prácticamente todos los días analizamos las métricas, pues vemos los números, la cantidad de comentarios, los leemos y tal, pero yo más de una vez me paro a pensar, bueno, y en mi caso tengo un cuarto de tus suscriptores. Y a veces
me pongo a pensar y digo, pero lo que son en realidad más de medio millón de personas, o sea, una locura. Y yo, claro, yo como empecé, pues para tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, pues yo cuando veo los comentarios o veo las cifras de visitas de un vídeo o los mensajes que me envían por mensaje directo en Instagram o ya te digo, los comentarios de YouTube, yo alucino, la verdad. O sea, yo creo que muchas veces no somos conscientes del alcance y del logro o la repercusión que es el tener estas cifras. La verdad es que es una locura. Yo creo que nunca te planteas llegar a esto, la verdad, hasta que llegas, claro. Y yo creo que, bueno, no sé si te sucede, pero a mí todavía hoy, cuando recibo algunos mensajes que me llegan al corazón, todavía no me lo creo. Sí, sí, no, totalmente, vamos, o sea, yo creo que hay muchas personas, muchos espectadores, muchos suscriptores que claro, nos ven como, bueno, sobre todo a ti, yo todavía voy más, bueno, poco a poco, yo estoy muy contento, pero vamos, sobre todo a ti, quiero decir, que nos ven como, como ese youtuber, quizás, como que pues es como un ente superior, ¿no? Es como un youtuber, joder, no sé cuántos millones, le voy a escribir, seguro que le da igual el comentario, seguro que no le importa, yo qué sé, ni lo leerá ni tal, pero la verdad es que, joder, somos personas exactamente como ellos y yo creo que muchas veces no son conscientes del impacto que tienen en nosotros, ya, como tú dices, con un comentario que igual para ellos nos están hasta molestando porque nos quitan tiempo, que a mí me lo dicen mucho, perdona, igual no lo lees porque sé que no tienes tiempo y tal, pero no son conscientes de lo que ayudan y de lo que significa para nosotros, como tú dices, que nos emociona un mensaje de una persona, pues sí, que consume nuestro contenido, o sea que sí, no, yo animo a todo el mundo bueno, igual no todos los creadores de contenido son iguales, ¿no? Pero vamos, desde luego que en la comunidad de la SMR, que somos todos bastante, pues amables, bastante sanos, yo nunca había visto una comunidad como esta, sí que les animo a que pues expresen su opinión, que si necesitan ayuda, si quieren dar unas gracias por algo, si quieren pues desahogarse, lo que sea, que lo hagan, porque de verdad que a nosotros como creadores sí que nos importa mucho, sí. Cierto. No, yo puedo decir que a pesar de que tú uses máscara, eh, logras llegar al público. O sea, y yo cuando veo tus videos, o sea, me llegas. Nos me explico, o sea, no, no, será por lo mismo, porque estamos acostumbrados a verte con la máscara, yo no sé, pero igualmente, em, es como si no estuviera ahí. Sí, 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 o sea, Ujú. antes que nada, gracias porque o sea, lo que te he dicho antes, para mí no sé lo que significa que una creadora como tú, que de la que yo era fan y todo, me diga que, joder, que logro transmitir lo que pretendo transmitir, gracias de verdad. Y por otro lado, sí que mucha gente me dice que es como si fuera mi cara, es decir, como que ya se les olvida hasta que llevo máscara, es decir, como que no como se olvidan de que hay algo debajo. No sé, es como, sí, sí, no, y lo puedo llegar a entender. Yo también, joder, he pasado tantas horas grabando, he dedicado tantas, pues eso, horas y días y meses de mi vida a grabar contenido y entonces me veo con la máscara y muchas veces sí que entiendo eso, que parezca que forma parte de mí. Entonces, pues sí, me alegra que a base de, pues imagino, de ver los vídeos y de tratar de transmitir lo que quiero transmitir en los vídeos, pues haya conseguido que la máscara, es decir, que no asuste, porque, o que no que no asuste, sino que no es una barrera para conectar con el espectador, porque, pues si me permites una pequeña anécdota, yo alguna vez grabo en el exterior. He grabado pues en un bosque, en un tal, no sé qué, entonces, claro, me tengo que ir muy lejos para grabar. Y entonces, claro, yo me pongo a grabar, ¿vale? En el momento en el que grabo o planeo la idea, el diálogo, no soy consciente, pero luego, imagínate editando, veo el vídeo y digo, ¿tú llega a pasar alguien por ahí y ve a un tío con una máscara al lado de un árbol, en medio del bosque, con diferentes objetos, con una linterna apuntando una cámara? O sea, yo creo que llama a la policía. Yo creo que llama a la policía. Entonces, Por ahí tienes que estar súper tranquilo porque sucede igualmente si no tengas la máscara. Te lo dice una que ha grabado en trenes, en aviones, en playa, suele pasar, ¿no? en parques, y cuando la gente por casualidad pasa y ve a una mujer con una cámara, una brochita Sí, sí, no. Tiene que ser. y un micrófono desde ahí hablando, se te cambia como que bueno, ¿y esta qué Claro, hace? es algo que nosotros lo tenemos normalizado y los espectadores también, pero tú sales un poco de eso y dices, joder. Entonces eso. Bueno, seguramente en tu caso también le agregamos la máscara y bueno, es como que el toque, es la cereza en la torta. Sí, 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 es lo que te quería decir, que me alegro que a base de que me vean y de que me conozcan un poco más, que al contrario de lo que piensa un desconocido, o sea, un desconocido podría pensar eso, que qué miedo, quiere acabar con mi vida, o quiere, bueno, tampoco, pero, no, o sea, en vez de que un desconocido piense que tiene miedo o que tal, pues
cómo cambia la perspectiva de cara a mi comunidad, que en vez de pensar, pues, desde el miedo como lo haría un desconocido, piensan como desde, pues eso, desde que logro conectar, desde esa amabilidad, porque me conocen en realidad. Entonces, sí que me alegro que la máscara, en vez de ser una barrera, sea como algo que nos conecta todavía más, la verdad. Aunque hablo egoísticamente. ¿Cuándo es que te quitas la máscara? Si tuviera... ya me has hablado tú y me has dicho que cometiste un error fijando una fecha o fijando una cifra. Yo en mi... Bueno, pero si puedo decirlo, era una meta muy pequeñita. Bueno, sí, el momento no parecería tanto. Pues yo No, no, ojalá, estoy bromeando. ojalá tuviera una cifra fija o un momento fijo, pero es algo que, o sea, llevo años meditando y no acabo de encontrar nunca el punto. Bueno, yo creo que tengo claro que es algo que me gustaría hacer, pero no sabría muy bien de qué manera implementarlo. Quizás podría enseñar mi cara, imagínate, en algunas plataformas de redes sociales, sin embargo, en YouTube mantener la identidad, o de repente, claro, soy Anon ASMR de, pues, de Anonymous, de Anónimo. Y claro, el hecho de, imagínate, pasar a enseñar la cara en los vídeos sería como cambiar un poco la estética de todo el canal. Entonces, estoy planteando, pues imagínate, enseñarlo en alguna plataforma sí, en otra no. No Mm, lo sé, pero claro, como te decía antes, entiendo. es algo que una vez que haga ya no hay vuelta atrás. Y entonces, Claro. pues sí, una fecha fija no tengo. En un futuro medio, largo plazo, me encantaría. Esperanza tiene que haber. Esperanza tiene que haber. Sí, 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 vamos, desde luego, Ok, sí. Sí que es perfecto. algo que me gustaría hacer, sí. Sobre todo también, pues, no solo con los espectadores, que es lo que es como que a veces siento como que no conocen una parte de mí y claro, yo como pues me gusta ser cercano, me da un poco de pena el hecho de decir, joder, quiero quitarme la máscara, darles un abrazo virtual y decir, oye, o sea, soy una persona también, ¿sabes? Pero por otro lado también de cara a los creadores de contenido, también siento muchas veces que, no sé, para colaborar, para charlar, para tal, el hecho de tener una máscara también como que me aísla Claro, un es una poco de la barrera. forma humana, sí. Entonces, Pudiera pues, ser una barrera. Te entiendo perfectamente porque eran las mismas dudas que tenía yo en su momento. Y no estaba a tu nivel, para nada. O sea, entonces, bueno, yo puedo entender también que mientras más tiempo pase, como que es todavía más complicada la situación. me tranquiliza mucho, de verdad, que tú hayas pasado por lo mismo y me alegra no haber sido el único que ha tenido este problema y me alegra ver sobre todo pues un caso de éxito en el caso en el que, oye, mira, pues yo tenía esta identidad y lo he llevado de tal manera que, oye, pues al final ha sido algo beneficioso. La verdad es que, joder, no, me ha tranquilizado mucho y de verdad que es una historia que no conocía, vaya. Ahora, me dices que obviamente tú, gracias precisamente a la máscara, tú mantienes una vida paralela, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día de Anon ASMR afuera de los videos, afuera de conseguir contenido y realizar contenido? ¿Qué hace en su día a día? Muy buena pregunta, la verdad es que creo que nunca he llegado a responder como puede ser un día en mi rutina. Y bueno, actualmente el año pasado sí que estaba cursando una carrera universitaria, que era mi último año. Entonces, claro, al final era un poco complicado. Te voy a hablar primero de la rutina que tenía el año pasado, que ha sido lo común los últimos 4 años, y luego te voy a hablar de la rutina que tengo este año porque estoy un poco más relajado, porque ahora estoy haciendo un Claro. máster universitario, entonces son otros horarios y demás. Pero bueno, el año pasado, por ejemplo, cuando estaba preparando el trabajo final de grado, estaba Ah, acabando las prácticas en una empresa, estaba estudiando y demás, pues me levantaba a las 7 de la mañana, ¿qué estudiaba, si puedo preguntar? administración y dirección de empresas. Ok. Entonces, claro, yo me levantaba a la mañana, iba a trabajar a la empresa donde hacía las prácticas, solía acabar a las 2, 2:30, estaba de 8 a 2:30 o así, llegaba a casa, comía, luego a las tardes tenía clase, salía de las clases también a las 7 de la tarde o algo por el estilo, y entonces, claro, yo como al día siguiente tenía que madrugar, muchas veces, pues tengo que grabar, tengo que editar, y no podía hacerlo a las noches, porque necesitaba dormir un mínimo, entonces tenía que hacerlo en las Claro. tardes, tenía todos los días, la verdad es que hasta arriba, y acabé un poco saturado, la verdad, o sea, porque también tenía ganas de ir al gimnasio, tenía ganas de hacer planes con mi círculo, pero muchas veces el hecho o los compromisos que tenía de la universidad, del trabajo, de YouTube, pues muchas veces me lo impedían. Entonces, bueno, estuve pues en ese círculo pues un cuatrimestre, fue un poco duro, pero y mucha gente me decía, oye, déjalo, descansa de los vídeos, no pasa nada, pues estás un tiempo sin subir, pero en mi caso, el hecho de subir vídeos, el hecho
yo llegar de, pues, de todo ese estrés, de todo, pues ese agobio y sentarme y tener mi momento para grabar, aunque a veces sea más estresante de lo que parece, porque de verdad a veces es encender el micrófono y que pasen ambulancias, cazas, hayan tres accidentes, pase... Sí, bueno, aunque a veces sea un poco estresante grabar, el hecho de meterme en un personaje y saber que lo que estoy haciendo le va a gustar a mi comunidad, leer los comentarios y todo, para mí era algo que necesitaba en ese momento. Entonces, bueno, esa era mi rutina antes de verano. Luego ya, después de verano, como acabé la carrera, acabé las prácticas, acabé todo, este año estoy bastante más relajado. Estoy haciendo un máster de algo que me apasiona, que, bueno, es un poco sarcástico, un poco irónico por la máscara que llevo, que es de ciberseguridad, enfocado un poco a Ok, la, a la empresa y tal, pero sí, de ciberseguridad es una rama que me encanta. Y por eso te digo un poco ok. irónico por la máscara y por todo, ¿no? Parece que es un chiste, pero sí. Y entonces lo que me Bueno, no, permite, no es tan irónico, digamos que una cosa lleva a la otra, ¿no? me ha poseído como la máscara de Anonymous, ¿no? Sí. Exacto. Entonces este año, como estoy haciendo un máster a distancia y no tengo que realizar las prácticas y no trabajo pues en otra empresa externa, pues puedo adaptar mi horario perfectamente pues para grabar de madrugada, edito mucho más calmado, puedo planificarme más los shows, los diálogos no voy tan al día y todo esto lo puedo compatibilizar con las clases del máster. Entonces, pues mi día ahora mismo, perdona si me estoy extendiendo mucho con las respuestas, mi comunidad No, no. Perdón, es que mi comunidad ya sabe que a veces hablo hasta por los codos y empiezo hablando de un tema, me voy por otro y luego vuelvo, pero bueno, el caso, mi rutina a día de hoy Perfecto. es, me levanto, dependiendo, si grabo de madrugada, suelo grabar, pues, no sé, depende de lo que suele tardar, depende de la complejidad del vídeo, depende de las tomas que tenga que hacer, porque a veces me trabo más al hablar, me trabo menos, entonces yo hasta que no hago la toma perfecta no paro. Entonces, pues si me pongo a grabar un día a la 1 de la mañana o a las 12:30 de la noche, pues depende si acabo a las 3. Depende si acabo a las 4, depende si acabo a las 2:30, depende mucho de la grabación. Al día siguiente me levanto pues algo más tarde, algo más temprano. Pero bueno, yo me Sí. levanto, normalmente suelo ir a hacer algo de deporte cuando puedo y luego me pongo con hacer trabajos del máster, a avanzar en temas de estudios y demás. Como y a las tardes, pues si estoy muy cansado, duermo media horita, me echo media horita y luego pues sí que hago más gestiones relacionadas con el canal, como pues correos, edición, preparación de vídeos, compra de material, diálogos, bueno, tú me entenderás, ¿verdad? O sea, las mañanas las suelo dedicar sobre todo a hacer deporte y al curso que estoy haciendo, al máster que estoy haciendo, más ámbito de estudios y a las tardes sí que es más para YouTube. La verdad, hay algún día que sí que tengo un poco más libre, pues que lo dedico para avanzar más en el máster, o si tengo algún trabajo pendiente o algo por el estilo, pero principalmente así voy, sí. No sé si he respondido a Ok. tu pregunta, pero sí, básicamente se resume eso, me levanto, Este hago resumen deporte, eso. estudio, como y a las tardes pues o YouTube o si algún día saco algo de tiempo voy con unos amigos, pues sí, no sé lo que es la vida normal de una persona, la verdad, estudiante, sí. En este caso vamos a ir un poco más al cotilleo. O sea, visto al cotilleo, visto que tienes una máscara, ¿no? Yo no sé si alguna vez o si, bueno, en fin, si puedo preguntar, vamos a preguntar quién es Anon. O sea, podemos saber un nombre, podemos saber su edad, podemos saber si tiene novia, con quién vive, si tiene un perro, un gato. Claro, claro, claro. Preguntas un poco más personales, ¿no? Bueno, pues el nombre, lo siento mucho, no te lo voy a decir. O sea, no tenemos ningún nombre. No hay No. ningún, no hay ningún nombre hasta la fecha y de momento yo creo, no quiero quitar esperanzas a nadie, pero de momento yo creo que no va a salir tampoco. Ahora yo voy a decir algo y obviamente me lo voy a tener solo y exclusivamente para mí. Cuando Anon se conectó en esta videollamada, ¿no? Me salió su nombre y apellido. Puede que yo al acceder a la llamada, automáticamente el perfil de Google, en vez de acceder desde la cuenta de correo con la que tengo, pues, la profesional, la de Anon ASMR, puede que usara la de mi navegador predeterminada, que es la mía personal. Y solo puede hipotéticamente que Anon no se diera cuenta de eso y en vez de acceder directamente solicitara unirse con la cuenta predeterminada del navegador, que no sé por qué pasa eso, porque si yo accedo al enlace desde el correo al que he sido invitado, no sé por qué no accedo con ese correo, sino que se pone la cuenta del navegador. Pero recuerda, esto es hipotéticamente. Hipotéticamente. Ok, muy bien. Hay alguien aquí que conoce el nombre de Anon, entonces. Puede ser, hipotéticamente hablando.
hipotéticamente hablando, puede que la que conociera el nombre real estuviera hablando conmigo ahora mismo. Puede ser. Bueno, y bueno, no hay nombre, ok. Podemos saber una edad, una novia, Esto es algo que me dicen mucho, la verdad. porque con la máscara no podemos ni siquiera hipotizar si nada, nada. O sea, a mí siempre, sin la máscara, me han dicho que aparento menos edad de la que tengo. Y con la máscara yo creo que pasa aún más. Yo es que con la máscara creo que podría estar en un rango de los 18 a los 28 años. Entonces, pues yo en mi caso tengo 25 años, soy del 1999. Y bueno, es algo que a mucha gente le sorprende porque piensa que tengo como 19, 20 años. Pero no, tengo, tengo más, la verdad. Pues no te preocupes que a mí también me pasa y yo tengo mucho más que tú. ¿Cuántos? ¿28 o 29? Ay, tan bello, gracias. Solo por eso no voy a divulgar tu nombre. Te lo agradezco, te lo agradezco, te lo agradezco. No, bueno, yo en febrero del próximo año cumplo 40. ¿En serio? Sí. Pues no, la verdad es que sí que aparentas menos, la verdad. Ay, gracias. Sí, sí, no, 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 joder, a mí mira que me lo dicen, pero el lapso de años es como, no sé, de 2, 3 años de diferencia, pero no, en tu caso yo sí que diría varios más, sí. Joder. Pues enhorabuena, enhorabuena, de verdad, ya me pasarás la rutina o el skincare que te haces por las noches, porque vamos. Ah, bueno, me lo piden mucho, me lo piden mucho. Bueno, y la primera cosa para verse bien es dormir bien, así que a consumir mucho SMR, chicos. Sí, 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 no, la verdad es que sí, yo es algo que el año pasado, cuando estaba pues así de agobiado y demás, muchas veces pues me tenía que quedar, pues si quería sacar un vídeo a tiempo, si quería hacer algo más, me tenía que quedar hasta tarde y sí que el hecho de dormir afecta mucho a todo, o sea, si estás haciendo deporte, afecta al deporte, afecta a tu ánimo, afecta a tus relaciones, entonces sí que es fundamental, de verdad, mucho más de lo que la gente piensa, sí que es algo que yo creo que se tiene como, pues sí, hay que dormir 8 horas, hay que dormir bien y la gente pues como que lo deja de lado, ¿no? Prioriza otras cosas, pero el sueño y un buen descanso es fundamental para estar bien, la verdad. O sea, así que, sí, Sí. bueno, así como mensaje, ¿no? Que parece bueno, chicos, no fuméis, no bebáis, ¿no? Pero no, de verdad, o sea, de verdad, hacerme caso que a Sí, dormir y si es posible con vídeos de Anon y de Sasa. exacto. Ah, y vamos a otra cosa. Ya sabemos que en tu vida cotidiana de repente tú, ajá, no te das cuenta del alcance que llevas, ¿no? Por el anonimato. Pero, en cambio, en tus redes sociales puedo preguntarte, ¿cuál ha sido, quiero saber el mensaje que más te ha marcado, sea para positivo y si ha habido también un mensaje o un comentario negativo que te haya hecho dudar. O sea, para bien y para mal, ¿cuáles han sido los comentarios más o mensajes más potentes que has recibido? Pues mira, en mi caso, hablando del más positivo, del que más me ha marcado, del que más me ha motivado, son muchos, la verdad. Yo prácticamente trato de entrar a diario a leer mensajes y demás y tengo la suerte de tener, en mi opinión, la mejor comunidad del mundo que solo me apoya y sí que recibo muchos mensajes que día a día me dan fuerzas y me animan a continuar creando contenido y al darme cuenta de que comparto el canal con una comunidad maravillosa. Pero si tuviera que destacar uno fue había pues un chaval que estaba recibiendo pues quimioterapia, que está bastante mal, que tiene una enfermedad bastante fuerte y no, me escribió un mensaje pues como cualquier otro diciéndome que le había gustado mucho el vídeo, tal, sin más, tampoco mucho más allá. Y nada, respondí gracias, sin fijarme, claro, no entré al perfil ni nada porque además creo que lo tenía privado y demás, pero pero resulta pues eso, que le vi en el hospital y demás, y le respondí y joder, me dijo que el hecho de que yo le respondiera, simplemente el hecho de que yo había tardado 3 segundos en enviarle el mensaje de gracias, oye, gracias por tu apoyo, tal, que a él le había arreglado la semana, que había estado pues eso, toda la semana mal, que le habían puesto no sé cuántas medicaciones Claro. y demás, y solo el hecho de que que le hubiera respondido eso, le había arreglado toda la semana, y a raíz de eso pues empezamos a hablar un poco, y sí que me dijo pues el impacto que tenían sus vídeos en su día a día y, y bueno, la verdad es que yo es algo que no me hubiera imaginado nunca. Es decir, el poder que tenemos de ayudar a las personas y demás, ahí yo creo que fui un poco consciente porque era además no una pequeña cifra, pero sí más hace 2, 3 años. Ese mensaje lo tengo grabado en la mente porque me di cuenta de la capacidad que tenemos de ayudar, de... La verdad es que fue un mensaje que no que me diera fuerza, sino que me recordó el por qué hago esto. Y ha sido como
como es algo que tengo como meta, es algo como que tengo como mantra casi, del hecho de decir, vale, este es el sentido, ¿sabes? De todo esto. No sé. Ese ha sido el mensaje positivo que más me ha marcado con diferencia, a pesar, ya te digo, de todos los mensajes positivos. Y, y negativos, yo he tenido la suerte de no tener casi ninguno. La verdad sí que es cierto, pues que a veces me llega un mensaje por Instagram o por YouTube de, joder, yo qué sé, me ha molestado esta parte, tienes que hacer más esto y esto, que lo veo también como una crítica, ¿no? Sí que es cierto que las formas no son las más adecuadas, Ujú. pero bueno, a veces sí que pues, pues me planteo, y estar haciendo esto mal, esto no, pero bueno, la verdad es que en general los mensajes negativos no me afectan mucho, porque ya te digo, la mayor parte son positivos, estoy tranquilo Ujú. con lo que hago, sé por qué lo hago y sé que estoy cumpliendo mi objetivo, entonces pues de manera negativa no me afecta a ninguno, la verdad. Puedo, Ok, perdona, que seguro que hay mucha gente que está esperando porque antes me has hecho como tres o cuatro preguntas. Las respondo rápidamente, que eran un poco más de cotilleo, ¿vale? ok. 25 años, ¿dónde vivo? No lo digo, pero vivo con otros tres compañeros, vivimos aquí en una especie de piso de estudiantes, eso también ¿Dónde? dificulta, Ciudad. eso no se puede decir. Ni siquiera la ciudad. Oye, que Madrid o Barcelona son enormes. Sí, sí, no, si estuviera en Madrid lo diría, ya no puedo decir más. Ah, está en un pueblito, señores. Está en un pueblito, entonces. No lo quiero decir porque está en un pueblito chiquito. Igualmente, habrán al menos, por muy pequeñito que sea tu pueblito, habrán al menos 20.000, 30.000 personas, habitantes ahí. Estás sacando información para descartar sitios, ¿eh? O sea, pero es que si no has dicho nada. Hay más, hay más, hay más. Es una ciudad también relativamente grande, pero en mi caso prefiero. Pero bueno, eso, vivo en un piso de estudiantes, lo cual dificulta mucho también el hecho de que tú y yo estemos aquí hablando sin dos orangutanes de fondo gritando y haciendo pues cosas de. Bueno, entonces quiere decir que está en una ciudad y no nos quiere decir ni siquiera la ciudad donde vive. Exacto. Ay, No. no, 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 no. De ahí el nombre de Anon, de anónimo, ¿no? Ok. ¿Y novia? ¿Tenemos novia? No. Ah, ok. Chicas, está soltera. Está soltero, entonces, bueno, ya sabes. Tuve pareja hasta hace poco, pero bueno, por diferentes circunstancias al final sí que decidimos dejarlo porque es lo mejor para los dos. Y pues sí, no, sí, actualmente no tengo pareja, ¿no? Y creo que ya, mascotas no tengo, no, no, yo creo que aquí con mis queridos, que parece que no son mis amigos, pero son mis mejores amigos, no creo que sería Ok. factible tener una mascota. Tuvimos una planta y no duró mucho la pobre, Y se entonces murió. pues sí, pues una mascota creo que sería poco viable. Pero bueno, y Ok. nada, eso, lo quería dejar claro porque seguro que había muchas personas. Oye, y estas preguntas que le han hecho personales, joder, son las que quería escuchar y al final no. Pero bueno, ya zanjado el tema, sí. Bueno, para lo que le podemos ir sacando, no nos ha querido decir absolutamente nada. Bueno, que no. O sea, nada, ni siquiera la ciudad donde vive, nada. O sea, yo no sé de qué está diciendo él que, bueno, en fin. Es que sí que me ha pasado, es que una vez, bueno, yo iba a la universidad aquí y de repente voy una vez a la biblioteca y de repente me llega un mensaje por Instagram. Dice, oye, Anon, por casualidad no habrás sido tú este que está en la biblioteca de esta universidad a esta hora. Y yo dije, sí, 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 era yo. Pero le respondí, no, que va, no era yo, creo. Y sí que era. Entonces, ¿Te reconoció? y sí, y no es la única. Y no ha sido la única persona que me ha reconocido por la calle. Pero claro, Pero ¿cómo hacen para reconocerte? yo lo veo, o sea, yo me veo en el vídeo y yo lo veo claro, ¿sabes? Por el pelo, las orejas, quizás los ojos, el cuello y demás, yo lo veo claro. Ok. Pero claro, luego en persona es diferente porque igual no soy de la estatura de la que se imaginan. Igual no sé, no sé. Ah, y la estatura, ¿podemos saber cuánto mides? Mido pues unos 75, unos 76. Ok. Bueno, bueno, chico de la biblioteca de la ciudad X, si estás viendo este video, sí era él. Si era yo, sí. Entonces, claro, pero yo me pongo en su piel y digo, joder, tú, ¿con qué cara ves? Vale, tú puedes ver a alguien que se parece a mí por la calle, pero tú, Ok. ¿cómo te le acercas a una persona desconocida y dices, oye, por casualidad, no serás tú el tío este que hace ASMR con una máscara? Y el tío dice, a ver, ¿qué es ASMR? ¿Por qué me ves a mí con cara y yo? Claro, existe esa posibilidad de que te viene como un loco. Entonces, pues yo entiendo que mucha gente alguna vez, si me ha reconocido, no me lo pregunte, vaya. Claro, te entiendo. Y bueno, hablando precisamente de eso de la gente que te puede ver como un loco, cómo gestionas o qué ha pasado cuando amigos cercanos, familiares
han descubierto que tú haces contenido y que haces ASMR y que para más usas una máscara. Es algo curioso. Yo tengo la suerte de que mis padres, pues bueno, yo siempre he sido una persona inquieta, curiosa, que pues ha aprendido muchas ramas. Yo prácticamente todos los meses tenía un hobby nuevo. Siempre he sido un poco inquieto en ese aspecto. Entonces, yo he tenido la suerte de tener unos padres de que me han apoyado en todo. Es decir, yo cuando se lo dije a mis padres, pues por supuesto no cobraba nada para YouTube. eh, no tenía, bueno, sí que tenía visitas y tal. Se lo dije cuando tenía 10.000 suscriptores, que para mí era un logro enorme, por eso se lo conté. Y siempre me han apoyado, la verdad, fueron las primeras personas que lo supieron. Y luego, claro, a raíz de que yo fui a una residencia de estudiantes, pues me era imposible mantener el secreto, sobre todo con mi círculo cercano, porque a veces venían a mi cuarto y yo que sé, abrían un Claro. cajón para buscar un tenedor o lo que sea, y de repente se encontraban dos brochas, un aparato como de dentista, un bisturí que uso para un vídeo de tal, y claro, prefiero que Y sepan una que soy creador máscara. de contenido de... Claro, o encontraban eso, no solo esta máscara, sino algunas otras que había utilizado, y claro, prefiero que sepan que soy creador de contenido de ASMR antes que un asesino serial. Entonces, Claro. pues Me parece se justo. lo iba diciendo a mi círculo, porque además yo muchas veces me ausentaba, no podía ir a eventos, no podía ir a cosas porque tenía que grabar. Al principio decía que tenía que estudiar, pero llegó un momento en el que pues no colaba. Oye, pero si tuviste el examen ayer, ¿por qué hoy no puedes Claro. venir a tomar algo o a la playa? Y claro, yo tenía que grabar, tenía que editar y muchas veces me tenía que ausentar. Entonces, por comodidad lo acabé diciendo y sí que lo entendían, pero hay personas que lo entienden mejor, hay personas que te apoyan más y hay otras personas que solo te apoyan por las cifras que tienes. Es decir, yo eso soy consciente y hay muchos Claro. seguidores que me siguen que pues están empezando a crear contenido y les preocupa mucho lo del qué dirán. Siempre va a haber personas que pues que te critiquen por hacer algo diferente y tal, pero desgraciadamente muchas veces hasta que no ven que has triunfado, como que no te apoyan y a mí eso pues sinceramente, yo para eso o prefiero no decirlo o... Pero bueno, se ve ese tipo de personas y bueno, ya te digo, por norma general, salvo alguna excepción, siempre me han apoyado, siempre, bueno, me conocían a mí de antes, sabían que siempre he sido pues como más creativo, imaginativo, inquieto en ese aspecto, entonces muchos como que se olían algo, ¿sabes? Pero sí que hay otros que les tengo que explicar que es el ASMR, les tengo que enseñar algún vídeo porque no se creen literalmente que sea yo. Y la verdad es que, bueno, a mí es algo que me gusta, la verdad, en plan, me gusta tener que explicárselo, me gusta pues que se sorprendan, me gusta verle las caras, la verdad, aunque ya te digo, tampoco lo sabe mucha gente. Sí. No, por ese lado, tener anonimato no está tan mal, ¿sabes? Sí, 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 no, yo es algo que desde un primer momento, claro, mi concepto de famoso en esa época, yo pensaba que iba a llegar a 5.000 suscriptores y de ahí no iba a pasar. Entonces, claro, mi concepto de famoso era diferente. Y yo decía, bueno, prefiero no tener ese reconocimiento, prefiero, pues, sí, sí, estar tranquilo, hacer lo que quiero hacer, conseguirlo y si puedo hacerlo desde la privacidad, mejor. Pero, Mm. pero sí que, bueno, sí, sí, en eso sí que me ayudó bastante la máscara, la verdad. Y bueno, a la final fue una decisión, no lo sé, porque no me pareces una persona que sea particularmente tímida, ¿o sí? No, yo te diría que no. Es decir, yo lo que más disfruto en clases, por ejemplo, yo prefiero mil veces presentar delante de 200 personas antes que, pues, memorizar un examen de cabeza. Es decir, yo soy una persona no que tenga facilidad de palabra, tampoco me considero aquí un comunicador, pero sí que es cierto que el hecho de hablar, de comunicar, de transmitir, de hacerme los diálogos me cuesta más bien poco. Entonces, pues, sí que, no, la verdad es que tímido no creo que sea una palabra que me define. Sí que es cierto que con mi círculo por lo menos no, vaya. De cara al exterior ya, si voy a un sitio sin ningún amigo mío, si voy solo, por ejemplo, en el gimnasio, sí que es cierto que me cuesta un poco más. Es decir, no, ahí sí que no soy para nada hablador, soy otra persona totalmente diferente. En ese aspecto sí que soy más tímido. Pero con mi círculo, cuando estoy un poco en confianza, no. Pero sí que cuando salgo de esa zona de confort, o yo que sé, o en el autobús o en el metro, no hablo con nadie. No, en el gimnasio me cuesta mucho, pues, abrirme un poco más, no sé. En ese aspecto sí que soy un poco tímido, entonces, pues, diría que sí y no. O sea, las dos, la verdad. Como muchos, imagino, la verdad. Diría que sí y no. O sea, las dos, la verdad. Como muchos, imagino, la verdad. Entiendo. Me dijiste que bueno, que te parece que la comunidad de SMR es muy linda, una comunidad muy bonita, y estoy súper de acuerdo. Creo que somos la comunidad menos no- Sí, más sana, liada, como más... dicen ustedes los españoles, no sé, menos, que no tiene tantas peleas o tanta, y pareciera que no fuera muy tóxica, ¿no? Y mi pregunta es precisamente eso. ¿Has tenido alguna vez algún lío,
¿una incomprensión con algún creador? Pues la verdad es que no, yo no sé si habrá sido suerte o no, o sea, aparte de que elijo bien con quién colaborar, con quién no, siempre suelen ser personas de las que me gusta mucho su contenido, independientemente del número de suscriptores, siempre identifico como, pues ese esfuerzo, ese trabajo duro, ese amor por el ASMR, porque sí que es cierto que muchas veces hay personas que se acercan solo por interés y demás, pues que se ven rápido, ¿no? Pero nunca he tenido ningún problema con ningún creador. De hecho, al contrario, es decir, yo no me esperaba que como creador hubiera este buen ambiente. Por ejemplo, yo sé que a ti un día te puedo responder una historia, pues que subes de viaje o tal, y podemos tener una charla perfectamente como si fuéramos amigos, lo cual si no fuera youtuber, no me lo hubiera imaginado en la vida. Que respondierais, que fuerais tal, también pues con otros creadores como Mol, con Ani, muchas pues, personas que así a primera vista parecen como inalcanzables o que están en su esfera, en otro país incluso, pero luego son personas súper cercanas, súper amables, con las personas con las que yo he colaborado, la verdad es que me lo han puesto todo súper fácil, hablando como si fuéramos amigos de las ideas, incluso contigo que tuvimos una colaboración, nunca hay problema, oye, te envío esto tal, sin problema, siempre tiene un buen rollo, pero vamos, o sea, destacable, es decir, no es como típica profesionalismo que igual hay que cumplir con otra persona, no, no, va como más allá. Entonces yo en mi caso siempre he tenido, vamos, muy buen rollo, superando mis expectativas, la verdad. No he tenido ningún problema nunca. Bueno, pues creo yo, igual hay algún creador que me odia, pero yo, vamos, yo adoro a todos, me parecen todos unos pedazos de creadores y la verdad es que sí, sí, no, no, no he tenido ningún problema, la verdad. Esos creadores que te gustan, que sigues, que de repente hay algunos o alguno que te inspira, de la cual de repente tú sacas ideas. Pues yo creo que en general un poco todos. Sí que es cierto que, disculpa si escuchas algún sonido de fondo, ya lo siento, les avisaba a mis compañeros que estaba haciendo lo del podcast, pero No, tranquilo. Y no se escucha mucho también por el hecho de que estamos hablando en alta voz, tal vez los ruidos que generalmente en ASMR será la serían costumbre un porque problema. tengo el oído alerta, a la mínima que pasa digo, joder, se va a escuchar, se va tal. Pero bueno, sí Claro. he puesto el micrófono para tratar de aislar lo máximo posible en ese modo, entonces pues... Pero bueno, de eso, disculpas adelantadas porque es un poco complicado el hecho de reservar un horario con otras tres personas en casa. Cuidado si algún compañero te llama por nombre. No, bueno, yo les he avisado lo que no de verdad que no me sorprendería que me abrieran la puerta de repente, oye, me llaman por mi nombre, ¿bajas a comer ya tal? No me sorprendería tampoco porque les conozco y sé que lo harían sin ningún tipo de maldad, pero no me sorprendería tampoco. Menos mal que no es en directo y se podría hacer algún corte, pero bueno, ya se me ha ido por completo la pregunta. Esto es lo que me pasa muchas veces, que me pongo a hablar. Hablábamos de los creadores que te gustan, de los cuales te inspiran. Yo creo que un poco de todos, la verdad. Sí que es cierto que Mol, por ejemplo, me parece que mezcla muy bien un ASMR un poco más clásico con unos roleplays diferentes. Me gusta mucho. Em, y yo para fijarme, hay contenido en inglés que consumo mucho. Hay una chica que se llama ASMR Rebeca, que no sé si la conocen, que a mí también hay muchos vídeos con un estilo que me gusta mucho, que es así como un roleplay un poco diferente, rápido, medio impredecible, que a mí me encanta. Y sí que ha habido algún roleplay que veo suyos y digo, joder, lo quiero trasladar pero con mi esencia, ¿sabes? En plan, con unas pruebas, quizás aquí meter un sonido de fondo de tal, aquí un tal, no sé qué, pero en general todas las personas que hacen ASMR, de todo el contenido, me inspiró muchísimo y de verdad que me parece que como competencia es algo súper sano el hecho de decir, joder, cómo me alegro que esta persona haya hecho este roleplay, me alegro de que esta persona, joder, haciendo con esta temática ha llegado a esto, entonces me parece que hay como una competencia súper sana que al final nos beneficia a todos, o sea, y también el hecho, Claro. porque hay otras muchas comunidades en las que, joder, tú haces este vídeo de, yo qué sé, de tal, yo hago uno similar y hay problemas, me has copiado esto, me has copiado lo otro. Sin embargo, en el ASMR yo considero que como el objetivo de todos los creadores es ayudar, al final el hecho de que una persona se inspire en ti para un vídeo es algo como, es decir, que te va a ayudar a ti, te va a ayudar a la comunidad también, y entonces pues sí que considero que es algo muy bueno, la verdad. Ya te digo, si yo inspirarme como tal, no me, sí que es cierto que en ASMR Rebeca hay muchos vídeos que veo de Mola ASMR, también de muchos otros creadores que ahora mismo no te sé decir, pero sí que veo muchos creadores más y sí que cojo ideas y demás, pero yo soy una persona que dedica mucho tiempo al hecho de desarrollar ideas, de plantear cómo hacer un vídeo, de preparar yo el diálogo, de elegir los objetos, entonces me inspiran a mejorar por hecho de esta competencia sana, pero como tal las ideas yo creo que, bueno, alguna vez sí me he inspirado, pero las saco como de mí, no sé.
No sé si he respondido a tu pregunta, se me ha ido por las ramas. Estoy escuchando gente hablar de fondo. Discúlpame, discúlpame. No, tranquilo, no te me desconcentres, Me desconcentro, no me desconcentro. Ok, focus, focus. no te desconcentres. Entonces, digamos que muchas ideas vienen sobre todo de ti, de la tua creatividad, Sí, básicamente. en mi caso la gran mayoría. Yo muchas veces, y creo que he mantenido esta fórmula desde el primer momento que me creé el canal, que es preguntarme, ¿qué me gustaría a mí? O sea, ¿cuáles eran mis gustos cuando empecé a ver ASMR? ¿Y qué es lo que me gustaría ver? Y entonces, pues en base ahí, sí que, pues por supuesto, sí busco igual inspiración en otros lados y tal, pero desde esa base empiezo a plantear yo la idea, es decir, pues un vídeo, por ejemplo, para cansar los ojos, me gustaría a mí de tal, o, vale, el último que subí de entro en tu cabeza y me como tus malos pensamientos, vale, este vídeo, que sé que lo he hecho alguna vez, que es bastante popular, lo adapto de esta manera un poco más mística, que es pues como el roleplay que me gustaría hacer a mí, porque el objetivo de mi contenido, de mis roleplays, es que sean unos roleplays inmersivos, que te los pongas 10 minutos antes de dormir y que el roleplay te atrape tanto que durante 10-15 minutos desconectes y te olvides de todo y te pongas a dormir, que es lo que a mí me hacía falta, la verdad. Entonces yo creo que partiendo de esa base de hacer lo que a mí me gustaría ver, creo que hay muchas personas con mis mismos gustos, entonces pues parece que me ha ido bien y que a mí me gusta lo que hago, a mis suscriptores les gusta, entonces yo creo que también es fundamental eso, el sentirte identificado con el contenido que creas, vaya. Ok. Y cuando realizas contenido, de repente, te quiero preguntar 2 cosas, por 2 videos en particulares. Uno, un video a la que tú crees que le hayas dedicado mucho tiempo, mucha pasión, o que tú hayas dicho: "Este video va a explotar", y de repente se, descubrió que fue el flop más grande de tu canal, y viceversa. ¿Cuál es el video que de repente has montado, que tú dices: "Bueno, este video, pues, fue lo que hubo hoy, lo que logré hacer hoy, no es el máximo, pero okey, lo publico", y de repente notas que explota? Yo, más de una vez me ha pasado que pues me A piden. todos nos ha pasado, por eso te pregunto. Sí, sí, o sea, hay muchas veces que me piden pues ideas de vídeo un poco más tradicionales, más tal, me dan ideas pues uno de peluquería y pues lo hago pues uno de peluquería de lujo. Es cierto que es una idea un poco diferente, alternativa, porque es una juntas el tema de ser una peluquería pero con algo de lujo, pero no me requiere tanta preparación, tanto esfuerzo, porque he hecho muchos roleplays de peluquería y me sé más o menos el diálogo, lo tengo todo estructurado, los objetos, sé cuáles utilizar, incorporo alguna cosa que sí que tenga que ver con esa temática de lujo, pero por norma general no me cuesta tanto un vídeo así y lo subo pues diciendo, vale, un vídeo de peluquería que sé que suele gustar, pero en particular el de peluquería de lujo pegó un boom. Yo no sé si fue tanto igual por la miniatura, por el concepto, pero yo de ese, o sea, sabía que iba a ir bien, pero no me esperaba tanto. Y al contrario, pues bueno, o sea, a mí, sinceramente, los números de visitas que tengan los vídeos me importan, por supuesto, pero tampoco es algo en lo que me fije mucho para ver si ha gustado o para ver si ha sido un flop o para ver si ha fracasado, vaya. Yo hay un vídeo que bueno, que está muy visto, que tiene más de 100.000 visitas, que, vamos, yo me acuerdo de cuando tenía 500 visitas y estaba loco diciendo, no me toquéis, soy famoso, pues con 100.000 y pico visitas, yo, vamos, sí, me sigue pareciendo increíble, pero bueno, el caso fue que grabé una SMR dentro de un volcán. Es decir, yo Okey. me fui de viaje a las Islas Canarias y yo tenía en mente el tema del ASMR del volcán, del ASMR del volcán. Entonces, claro, fui con mi familia, pues documentando todo el proceso, les dije, oye, tengo que grabar este vídeo, hay que subir al volcán. ¿Cómo que hay que subir al volcán? Tal. No, 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 es que no es que haya que ir a verlo desde fuera, no, no, no. Hay que subir a la punta del volcán a 4.000 No metros de altura. hay un SMR en un volcán, así que yo tengo que ir al volcán, claro. Yo no podía verlo desde fuera, yo quería grabar el ASMR subido y dentro del volcán. Y nada, lo hice, tal, lo documenté un poco todo el proceso, tal, no sé qué. Y para mí fue un vídeo increíble. Y claro, lo subí. En cuanto a visitas, sí que es cierto que, pues bueno, no fue tampoco el mejor de todos, pero en cuanto a comentarios, engage, la cantidad de gente, pues, que decía, joder, la escucha este suscriptor, tal, para mí fue un éxito rotundo. Y a pesar de haber tenido quizás menos visitas de las que yo esperaba, tampoco considero que haya ido tan mal, porque para mí todo el esfuerzo que hice mereció la pena solo leyendo los comentarios, leyendo a la gente que me escribía, dándome las gracias, diciendo que estaba increíble, que les había encantado, tal. Entonces yo no considero que tenga un vídeo así que yo diga, no estoy contento con cómo ha ido, ¿sabes? O sea, no hay un video a la que le hayas dedicado mucho tiempo y que tú digas: "Bueno, pero a la final no gustó tanto". O sea, no. Podría decirlo, pero yo en mi caso la verdad es que me fijo en otras muchas cosas, sí. O sea, Okey. sí, tampoco...
Sí, 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 creo que esa es la respuesta, la verdad. Y encima, quiero decir, tengo una comunidad en la que pues muchas veces me dicen, oye Anon, sé que pues este vídeo no tuvo igual las visitas que esperabas, pero joder, a mí me ha servido muchísimo. Sé que, o igual estas últimas semanas parece que has bajado un poco de números, pero que sepas que nos ayudan muchísimo, gracias por tal, no sé qué. O sea, digamos que así el video de repente le hayas dedicado el tiempo a un video, el hecho de que igualmente en tu comunidad haya comentarios de apoyo para ti es suficiente, te llena. Es suficiente, pero porque decido enfocarlo de esa manera. O sea, por supuesto que podría enfocarlo y pues no te voy a mentir, sí que hay veces en las que espero un número de visitas y de repente me levanto al día siguiente, miro las estadísticas del vídeo y veo, joder, de los últimos 10 que he subido es el último. Entonces digo, joder, Sí. sí que pues, pero bueno, sí, decido no darle prioridad a eso y enfocarme en otras cosas, sí. No, y yo, bueno, ya que vamos a ir más o menos como terminando aquí, si alguien te dijera hoy, yo quiero comenzar a hacer SMR, ¿tú qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? Pues es muy buena pregunta y yo creo que es algo que a mí me hubiera gustado saber desde un principio. Para mí lo primero es hacerlo porque te gusta. Es decir, me parece lo más fundamental, pero para esto y para casi todo en la vida es decir, no enfocarte en, "Joder, quiero ganar X dinero, quiero llegar a 100.000 suscriptores para que me dé la placa". No, no, no. O sea, que te guste el contenido y que se nota que lo transmites. Es decir, yo creo que eso es lo que hace esa conexión mucho más fuerte, la de entre creador de contenido y espectador. Yo creo que es, en tu caso también lo veo muchísimo, es decir, el amor con el que haces las cosas, el profesionalismo, lo que dedicas a los vídeos, el pues un tener los canales así realista, que tú dices, bueno, será realista, pero igual tampoco mucho. Y entras y tienes pues todo montado con un póster detrás, un tal, no sé. O sea, yo creo que ese amor por las cosas y demás se nota mucho. Entonces, para mí el primer consejo sería, hazlo porque te gusta. Si tu objetivo es otro, quizás tienes que buscar algo que te guste más para enfocar tu canal a ese contenido, pero en particular para el SMR, hazlo porque te gusta, porque es un contenido que te aporta, porque tienes más o menos claro cuál es tu objetivo, entendiendo un poco la dinámica de la SMR y demás. Entonces, sí, hazlo porque te gusta. Tampoco tienes que ser el mejor del mundo ni tener el mejor equipo. Yo empecé grabando con los cascos del iPhone y mi propio móvil, y yo creo que casi todo el mundo empezará igual. Y eso, hacer que te gusta porque aunque parezca que no se transmite y se nota muchísimo. Y luego, por otro lado, sí que pues ya entrando un poco en términos de marketing y demás, que yo todo esto del branding del canal y todo lo aprendí más o menos en la carrera, que es pues tratar de diferenciarte un poco, no hacer lo mismo que todo el mundo, eh, tratar de, pues eso, de dejar tu huella, de hacer lo que quieras, que te guste, pero hacerlo de una manera un poco diferente. Entonces, para mí esos serían dos consejos básicos, es decir, uno, hacer lo que te gusta, y dos, tratar de diferenciarte, de buscar ese toque que sea un poco diferente, no sé. Y si tuviera que dar un tercer consejo, pues ser consciente de que muchas veces el objetivo no es el fin. Es decir, si puede que tu objetivo sea llegar a 100.000 suscriptores, pero si durante todo el proceso te la pasas pensando que si no llegas a 100.000 suscriptores he fracasado, tengo que llegar para esta fecha, tengo que llegar a no sé qué, no vas a disfrutar del proceso. Y para mí el proceso es lo más importante, es decir, el hecho de ser consciente de dónde estás, de ver cómo creces, de, joder, hoy tengo 2 suscriptores más, me ha comentado este, he ayudado a esta persona, es el mantenerte motivado con las cosas del día a día y de no venirte abajo a pesar de que veas muy lejana tu meta, también me parece fundamental. Sé que son 3 consejos un poco variopintos, un poco quizás raros, Pero pero para, importante, sí, para mí importante. son los más importantes, sí. Ok, perfecto. Bueno, Ana, de verdad que ha sido un placer haberte tenido aquí, haber podido conversar contigo. El placer ha sido mío, créeme, de verdad que todavía estoy que no me lo creo que esté haciendo un podcast con Sasa. La verdad es que... No, no, Ay, no, no, no. yo todavía no me creo que soy Sasha. O sea, tú me hablas como no, porque estoy aquí contigo, y la, para mí, yo soy todavía, yo soy normal, soy la misma que inició cuando tenía la máscara y no pensaba llegar a 100.000 suscriptores. Yo creo que nos pasa a todos un poco lo mismo, si no, yo tampoco me creo que sea no sé, lo suficientemente pues como importante o conocido como para estar aquí, entonces para mí también es un poco shock, pero bueno, si no, te agradezco de verdad la invitación, que hayas contado conmigo y de verdad que para mí ha sido todo un honor. Espero que no haya aburrido a nadie pues yéndome por las ramas, hablando mucho, incluso que se me haya entendido bien, porque a veces empiezo a hablar y cojo una velocidad que bueno, pues se me va de las manos. Y bueno, también espero que a nadie le haya asustado mi voz real, porque pocas veces he enseñado yo cómo hablo de verdad, la verdad. Yo creo que mucha gente se va a Pero sorprender. otra cosa que le hemos
sacado hoy a Anon. Cómo habla la voz. Sí, sí, sí. Y nada de eso, no, muchas gracias de corazón. La verdad es que eres una profesional increíble y déjame decirte que soy un fan de tu contenido y que es imposible, que es increíble que me hayas dado esta oportunidad. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. De verdad que te deseo, bueno, toda la suerte del mundo, todo el éxito y bueno, estamos aquí esperando la revelación del rostro. Vale. Lo apunto, lo apunto, lo apunto. Bueno, muchas gracias, Anu. De verdad que ha sido bellísimo hablar contigo. No, igual, digo lo mismo, perdona si hay alguna expresión por ahí que igual tienes que bloquear para el tema de la monetización y demás, que a veces hago alguna broma un poco rara, mi comunidad ya lo No, conoce. para nada, para nada. Bueno, chicos, esta fue la entrevista con Anon ASMR. Espero que haya sido de vuestro agrado y los estamos leyendo en los comentarios. ¡Mua!